Seguimos aquí en Paraguay Noticias y vamos a hablar del Octubre Rosa con esperanza por sobre todo, porque es un gusto recibir aquí en piso a uno de los rostros de la campaña del Octubre Rosa este año. Ella es Laura Bordón, es abogada y es directora de Derechos Humanos del Ministerio de Salud Pública, Bienestar Social y sobreviviente del cáncer de mamas. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, Jenny, y a toda la producción. Bueno, ya te conocemos porque estás en el spot que estamos también promocionando aquí, que se promociona en otros medios. Las instituciones también han tomado un fuerte compromiso dentro de la difusión de sus redes. Y queríamos, hablar contigo sobre todo de qué hay después, ¿verdad? No solamente de curarse, porque estamos hablando de una enfermedad curada en tu caso, sino después del diagnóstico. Queríamos saber un poco cómo fue ese proceso, más que nada cómo se dio la detección, cuántos años tenías, porque vemos que sos muy joven. Y las chicas generalmente dicen, bueno, después de los 40 le pido a mi ginecólogo que me dé la orden. Sin embargo, en muchos casos, y en el tuyo, por ejemplo, se dio antes de los 40. Así es. Y bueno, realmente nosotros apuntamos a una campaña en sentido positivo, ¿verdad? Dar la esperanza a las personas que están ahora en tratamiento y al mismo tiempo que la gente entienda que esto le puede pasar a cualquiera, que no discrimina en edad, no discrimina en estrato social, no discrimina de ninguna manera. Cuando ocurre, ocurre y uno tiene que estar atento, atenta a cualquier cambio que ocurra en el cuerpo. Por eso es bueno que uno también, que las mujeres sobre todo conozcamos nuestros cuerpos, estemos atentas a cualquier cambio y que por más de que no tengamos algún antecedente familiar en cuestiones de cáncer de mama, igualmente nosotras estemos atentas a cualquier situación que pudiera llamar la atención y acudir de inmediato al profesional de salud de confianza, que va a ir derivando a otros, ¿verdad? En ese caso. ¿Tenías antecedentes, Bueno, no, doctora? antecedente familiar no tenía. No tenía antecedente familiar, me casé, tuve un hijo, le di de mamar hasta los 2 años a mi hijo, cumpliendo la lactancia materna, o sea, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, yo realmente creía que no era candidata como para este tema, pero bueno, me pasó, fue un día en que yo me estaba cambiando la ropa y sentí algo, realmente me asusté bastante, le comenté a mi esposo y me dijo, bueno, ya vamos al doctor. Justo tenía que hacer mi control anual de PAP con mi ginecólogo. Entonces es una persona en quien confío bastante porque con él le tuve a mi hijo, le conozco hace más de 11 años. Entonces yo voy junto a él y le comento. Sí, mira doctor, yo estoy encontrando esto y quisiera saber qué es, ¿verdad? Entonces él de inmediato me dice, vamos a hacerte una ecografía. Me hace la ecografía y ya veo en su rostro que estaba un poquito preocupado por eso. Me dijo que entre el año, o sea, como yo me hago el PAP todos los años, entonces él aprovecha y me hace también la ecografía mamaria, o sea, Sí. solía hacerme la ecografía mamaria al mismo tiempo. Y en el anterior, del año anterior, no había habido muchos cambios, entonces fue como algo que ocurrió en ese periodo y entonces sí le llamó mucho la atención porque es algo nuevo, es algo que creció rápido, entonces bueno, me mandó a hacer otros estudios y ya en un momento dado me cita para darme el resultado. Yo realmente creía que era algo de rutina. Entonces bajo yo sola, le digo a mi esposo que me espere en el vehículo con mi hijo y bueno, y voy junto a él y yo ya era la última paciente del día. Entonces él se tomó su tiempo y me comentó, sí, es un CA, me dice, ¿verdad? Pero bueno, trata de no preocuparte mucho, sí, lo necesario, me dice, pero
hay tratamientos, es posible. Me dice, gracias a Dios pudimos detectarlo temprano, entonces yo ya te voy a pasar con el profesional te voy a derivar con el mastólogo. Me pasa ya con el mastólogo y bueno, ahí empezó otra carrera, otro proceso donde me da todos los, bueno, yo digo todos los viernes iban surgiendo otras noticias, otros resultados y bueno, yo ahí decidí nunca más ir sola a ninguno de los controles porque es difícil cuando el impacto. Emocionalmente, totalmente, sobre todo, doctora. Totalmente. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando el doctor te dice es un CA? Y más con un niño de 5 años. Él tenía, sí, no tenía 7 en ese momento. 7. Pero bueno, esa es otra historia. El tema es de mi nene es un niño que tiene trastorno del espectro autista. Entonces es una criatura que, bueno, que hay que tener otro tipo de cuidados con él, ¿verdad? Entonces todo eso se me pasó en la cabeza en ese momento. ¿Cómo le digo? O sea, el primero que yo le conté, por supuesto, fue a mi marido y luego a mis padres y nada, fue algo muy, muy difícil, no es fácil dar una noticia así cuando le está pasando a uno y uno se pone también en el lugar del otro, en el lugar de mis padres, o sea, yo cualquier cosa pero que a mi hijo no le pase nada. Claro. Todos somos así, todos los padres reaccionamos de esa manera, entonces sí fue bastante difícil. Ahora nos decías, doctora, que incluso, bueno, vos empezaste a buscar historias de vida y todo lo que encontrabas era negativo. O sea, de hecho, socialmente tener cáncer es una cuestión, un peso muy fuerte. Hay un mito de que si tenés cáncer no te curás nunca más, de que no vas a poder sobrellevar. Sin embargo, vemos rostros y tu presencia acá también es fundamental para poder también dar testimonio de que sí se puede, de que obviamente requiere un montón de factores y mucha voluntad sobre todo. Sí, es así. Salud mental ante todo. Salud mental. O sea, es un proceso delicado donde uno se somete a un tratamiento que no es fácil y la parte emocional juega un rol demasiado importante para aguantar el tratamiento y para la recuperación. Y en ese sentido, la familia cumple también un papel fundamental y de apoyo, así como los amigos. Y sí es verdad cuando uno recibe una noticia de esa magnitud, lo primero que uno hace es buscar en internet. Y eso, como dice mi médico, es algo bastante contraindicado porque uno encuentra de todo en internet. Sí. Y bueno, y lo primero que uno hace lastimosamente es ver las estadísticas negativas y eso no ayuda mucho. Otra cosa que uno busca es ver cómo están, si hay gente que pudo sobrevivir, en qué situación está, y uno empieza a darle seguimiento a eso, ¿verdad? Y yo creo que ahí lo que fallamos un poco nosotros como sociedad, que en lugar de concentrarnos en eso, nos concentramos más en los números negativos, que no está mal tampoco en el sentido de que causa cierto impacto como para que la gente pueda tomar conciencia y pueda acudir a los controles anuales y ahí detectar cualquier cosa, ¿verdad? Por ese lado sí, pero tampoco tenemos que descuidar a esas personas, a esas mujeres que están luchando, que recibieron el diagnóstico y que están haciendo el tratamiento. Es importante mostrar que hay vida después y que uno se recupera, el cabello vuelve a crecer, uno puede llegar a adelgazar, puede tener una vida normal y lo importante es nunca dejar ese control. Y una vez que termina el tratamiento también, nunca abandonar ese control que uno tiene que hacer. A veces son de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, ¿verdad? Pero lo importante es nunca abandonar. No cansarse. ¿Cuánto tiempo duró tu tratamiento, doctora? Y bueno, yo me operé, yo me operé justamente este octubre, finales de octubre van a ser 4 años y a partir de ahí, en menos de un mes empecé ya el tratamiento de quimioterapia porque el post-operación. Post-operación. Y bueno, es ahí donde entra también a tallar la vida o la forma de vida que uno llevó antes, porque para soportar un tratamiento de esa magnitud uno tiene que estar bien también físicamente. Sí.
Entonces es importante, o por lo menos tiene un peso importante en eso, el no tener otras patologías asociadas, ¿sí? Entonces es bueno, a veces uno dice que uno tiene que cuidarse, ¿para qué te vas a cuidar tanto? Te dicen, pero sí es importante, uno nunca sabe, te puede llegar a tocar algo Sí. así, nadie está inmune a eso, entonces es importante el estado físico en ese momento. Y bueno, y es eso, ¿verdad? Es tener mucha fe, tener mucha confianza en uno mismo. Muchas veces uno cree que no va a poder, o sea, no está mal también tener miedo, es de ser humano, es llorar cuando hay que llorar, tener miedo, es algo desconocido, uno no sabe, pero no hay que concentrarse, yo creo, en lo que le pasa a los demás, sino que en uno mismo, ¿verdad? Claro. Porque no es lo mismo el cuerpo de uno, el cuerpo de otro, entonces siempre hay que tener fe en que uno puede ganar y que uno va a ganar, o sea, hay que tener bien mentalizado eso. Doctora, ¿cómo fue el momento cuando te dijeron te curaste del cáncer? En realidad no es curarse, porque uno siempre está Está latente ahí, está sí. latente. Sí, uno se va recuperando al pasar el tiempo. Sí. Cada vez que uno tiene controles, uno tiene esa ansiedad, ese temor, porque cada tanto se dan esos controles, entonces es inevitable Sí, claro. no sufrir eso, no te dicen ya te curaste, ¿verdad? Porque uno no tiene que tampoco dormirse sobre los Sí. laureles, ¿verdad? Uno tiene que necesariamente acudir, por más de que ya estás en remisión, de todas maneras, todos los controles tienen que hacerse, más aún si uno se sometió a una quimioterapia, donde pueden estar comprometidos tal vez otros órganos. Entonces, es necesario que los médicos hagan seguimiento de cómo quedaron esos órganos y también cómo uno está en cuanto a la patología en sí. ¿Encontraste otras mujeres después sobrevivientes del cáncer de mama? Encontré varias. A mí me ayudó mucho este tema, me ayudó para bien, porque definitivamente una persona que haya pasado por esto ya nunca más vuelve a ser la misma persona. Uno cree, o sea, la autoestima de pronto crece, porque al haber superado una situación tan difícil, uno cree que ya puede superar todo lo demás, ¿verdad? O sea, que ya no hay desafío que uno no pueda cumplir. En ese sentido yo creo que fue positivo. Uno tiene que mirar siempre de esa manera, o sea, no como catástrofe, no como algo. Es complicado cuando uno recibe una noticia, o para un familiar cuando le ocurre a tu mamá, a tu hermana, a tu hija. No es fácil. Y también para los varones que acompañan, sea el esposo, sea el padre, sea el hijo, es importante ese apoyo y no demostrar tristeza, no demostrar flaqueza, porque lo que uno quiere es una persona que esté luchando con una. Entonces eso también es importante que la gente sepa. En el trabajo, compañeros de trabajo que están pasando por una situación similar, no mirarle con lástima, no pensar que ya tiene una sentencia de muerte, Claro. sino que una persona que está luchando por su vida. Entonces hay que mirar así, hay que darle ese valor que tiene y bueno, y continuar como, no voy a decir como si fuera que no pasa nada, porque hay que tomar ciertos recaudos, porque una persona está débil en ese momento, pero tampoco tenerle aislada solamente por ese hecho, sino que al contrario, tratar de brindarle esa confianza que la persona necesita en ese momento. De las cosas que crees que cambiaron al momento ya de la remisión, doctora, ¿qué podés citar de tu estilo de vida? Mucha gente dice, bueno, esto me sirvió para bajar un cambio, trato de estresarme lo menos posible. Sí, sí, sí. ¿Qué cosas, por ejemplo, cambiaron en tu estilo de vida desde el momento en que dijiste, bueno, con esto no puedo joder? Sí, bueno, principalmente lo del estrés. A ver, hay momentos en los que uno piensa que, o sea, uno aprende a discernir después de esto entre lo que es una tontería y entre lo que es algo realmente importante. O sea, en ese sentido te cambia bastante porque uno ya mira la vida de otra manera. Y en cuanto a la salud, pues estar mucho más atento a todo, a todos los cambios, como yo dije, ¿verdad? También hablar con los demás, dar la experiencia a los demás sobre esto.
conversar con los amigos. Yo creo que cuanto más gente sepa y entienda que esto es algo que no es sinónimo de muerte precisamente, que uno tiene que luchar, que uno tiene que tratar. Ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir a todas las personas y sobre todo a estas mujeres que están recibiendo el diagnóstico en este momento, que están haciendo el tratamiento, que continúen con esa misma fuerza, que no se dejen ganar por nada, que todo depende de una. Aparte, uno tiene que ayudar al tratamiento. Claro. Tiene que ayudar, no dejarse vencer. Ahora, el apoyo psicológico, en algunos casos psiquiátrico, es fundamental también, doctora. Es fundamental. Debe ser algo que debe ir de la mano necesariamente con el tratamiento médico que uno está llevando. A veces es más corto, a veces es más largo. En mi caso fueron prácticamente 6 meses de quimioterapia porque eran cada 3 semanas. Entonces me llevó 6 meses completar el protocolo indicado para mí. Y bueno, uno se siente físicamente devastado, no es fácil, sí. Es difícil. Pero en todo ese proceso uno tiene que seguir con los roles que habitualmente uno viene ejerciendo, el rol de mamá, el rol de esposa, el rol de trabajadora, de compañero, y más aún en mi caso donde yo trabajo hablando mucho con la gente, entonces era prácticamente imposible esconder lo que me estaba pasando, ¿verdad? Claro. Yo sí usaba mi peluquita y todo, ¿verdad? Porque tampoco quería asustarle a la gente, porque todavía nuestra sociedad lastimosamente no está acostumbrada a eso. Entonces no es que yo quería esconder, al contrario, yo a todas las personas le comentaba lo que estaba pasando. Y bueno, pero es inevitable porque se cae todo el cabello, se cae el cabello. Pero el cabello vuelve a salir, a vemos que crecer. tenemos una hermosa cabellera, doctora. Vuelve a crecer, eso es algo del momento. Todo eso es momentáneo. Uno lo que tiene que hacer es no flaquear en el intento, ¿verdad? Claro. Yo encontré en los pasillos cuando iba a hacer mis controles, encontré a mujeres llorando porque no querían someterse a la quimioterapia por el cabello o por el temor, porque uno a veces como que idealiza eso de que uno se va a sentir muy mal y que, bueno, depende. Cada cuerpo es diferente. Hay algunos que se sienten muy mal, otros que la pasan más o menos, pero es algo que a cada una le viene de manera distinta. Lo importante es estar bien acá y estar bien acá como para poder ayudar al tratamiento. Doctora, un gusto tenerte aquí esta mañana. Muchas gracias por tu tiempo y esta atención también con la teleaudiencia de Paraguay TV. Ojalá que las mujeres que estén atravesando por esta situación, sus familias, puedan tomar esto que mencionabas, sobre todo la esperanza de que se puede sobrevivir al cáncer de mama y que es cuestión de muchos factores, lo médico, lo emocional y también lo familiar y lo social, doctora. Absolutamente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un gusto. Con nosotros la doctora Laura Bordón. Ella es una de las sobrevivientes del cáncer de mamas y también uno de los rostros de esta campaña que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública y coincidentemente también es funcionaria del Ministerio de la Dirección de Derechos Humanos.